El martes entonces estuvimos viendo los versículos del capítulo 3 desde el 14 hasta el 16, ¿ya? Así que vamos a continuar ahora en el versículo 17 como habíamos acordado el martes, esperando que la mayoría, ojalá todos, hayan hecho la tarea de ver cómo compaginar el 17 con el 16, ya que era lo último que vimos. Pero antes que eso, vamos a leer ya los capítulos, o sea, los versículos 13 hasta el 21, ya que nos queda para tener un poco más de contexto. Así que le voy a pedir a Paula aquí, que está a mi lado, que pueda leer eh, los versículos del 14 al 21, ¿ya? 14 o 13. O sea, del 13, perdón, del 13. Ahí está. Ah, pero es que acá empieza el 14. Sí. Voy a No, leer, pero voy del a 13 o del leer, 14, voy a leer la Reina Valera. ya. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya. Ahí está entonces los versículos del 14 al 21. Entonces vamos a retomar desde el 17, ya, vamos a hablar desde el 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Ya? En la textual dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El 17, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad. Entonces, el 17, ¿cómo lo vamos a entender este para que habite Cristo? La pregunta del martes había sido la siguiente, la formulo de nuevo. Si acá el 16 dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados por amor, en amor, perdón, este para que habite Cristo sería la consecuencia de lo que viene hablando el 16. Vale decir que para que habite Cristo por la fe en los corazones de ellos primero tienen que ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Eso es lo que nos está enseñando este pasaje? El martes pasado ya se habían dado algunas respuestas, pero me gustaría escucharlo nuevamente. ¿Cómo lo vamos a entender el versículo 17? Así que ahora les doy la palabra, hermanos. ¿Qué diríamos ahí? Yo creo que una de las riquezas de la gloria de Dios podría ser el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Porque dice conforme a las riquezas de su gloria, entiendo yo que podría ser como en proporción a las riquezas de su gloria. Entonces, como habíamos visto que era infinita, que su gloria es infinita,
que su poder es infinito y es en ese poder en el que Pablo está pidiendo que sean fortalecidos ellos. Ya, pero con respecto al 17, para que habite Cristo, o sea, primero tienen que ser fortalecidos para que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¿Ese es el orden o no? Si Yo creo dice que, para, recuerdo que habíamos dicho que sí, porque para es el propósito de lo anterior. Ya, o sea que Cristo no va a habitar en los corazones de aquellos que no hayan sido fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si lo vemos según el texto, no debería ser. Ya, habría aquí, según esa interpretación, alguna contradicción con lo que ya ha dicho Pablo, ¿no? Si Pablo antes había dicho que ellos ya tenían el Espíritu Santo de Dios, que ya eran hechura suya, creados en Cristo Jesús, entonces, ¿por qué ahora le estaría diciendo en el 3 que primero tiene que pasar esto, que sean fortalecidos y después que Cristo habite en ellos? Si es que esa interpretación es correcta. Yo creo que porque habita Cristo, pasa al otro. Ya, ya, ¿no es cierto? ¿Por qué habría error en pensar que primero tienen que ser fortalecidos para que Cristo habite en ellos? ¿Por qué? ¿Por qué sería un error entenderlo así? Porque primero tiene que ser la relación con el Señor Jesús y Él es el que hace la transformación a Ya, través de su espíritu. Es como el asunto del huevo y la gallina. No se puede alterar el orden porque da otra interpretación alterar el orden. pero ¿qué es primero? ¿Creer en Cristo o la nueva naturaleza? Al creer en Cristo está la nueva naturaleza. O sea que uno cree en Cristo estando muerto, porque si es primero creer en Cristo y después la nueva naturaleza, entonces yo creo en Cristo estando muerto, Mm, estando en la vieja. Déjame ¿Es pensar, así? déjame pensarlo. ¿Qué dice el Yo, resto? A ver la Paula aquí. ¿Qué es primero? ¿El hombre interior, o sea, la nueva naturaleza, o creer en Cristo? yo entiendo que el Señor primero tiene que transformar esa vieja naturaleza, porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados, entonces una naturaleza muerta no puede creer en el Señor, y también dice que ni aún que uno no le busca, ni aún los que estaban muertos le buscaban, entonces no puedo, entiendo yo, no puedo creer en el Señor si Él no ha hecho la obra de la nueva naturaleza. Ya, ya. ¿Cómo podemos sustentar eso? Si nos vamos a Juan, capítulo 1, un pasaje controversial para muchos, para nosotros no, entiendo, ahora lo vamos a ver. Acá dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿ya? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ya? ¿Qué nos dice ese versículo ahí? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, miren lo que dice, los cuales no son engendrados, o sea, como dice acá en Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús.
Ya, o sea, fuimos engendrados por Dios. Somos hechura suya. Este suya es Dios. Creados en Cristo Jesús. Esto ya lo tenemos claro según Efesios. Entonces, oh, perdón. Entonces en Juan, cuando dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es primero? Nacer de nuevo. Ya, correcto. ¿Por qué? Porque son engendrados de parte de Dios. Por eso es que estos le recibieron. Por eso es que estos creen en su nombre. Por eso es que estos tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Porque fueron engendrados. O sea, estos al ser engendrados entran en este grupo de, o sea, pueden ahora entrar en este grupo de los que le reciben, de los que creen y de los que tienen esta potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. ¿Se entiende, no? Sí. Andrés, ¿Mm? disculpa que no levante la mano, es que aquí en el computador no me sale, pero hay una diferencia entre la textual y la Valera. La Valera. Aquí en la textual Claro, dice, dice al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. claro. Sí, porque eso es lo que deberíamos entender. Este para que habite Cristo debería ser como habita Cristo, o por causa de que habita Cristo, o al habitar Cristo. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿quién va a morar ahí? Cristo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Claro. Ya, ¿qué pasajes nos dicen que donde está el Espíritu de Dios, ahí va a estar Cristo? ¿Se acuerdan? Tengo una duda. Adelante, adelante. ¿Esto lo tendríamos que relacionar con la predestinación? Correcto. Ya. Sí, porque el mismo Efesios dice. Ay, es bueno eso que dice tu mamá, porque eh, acá Pablo en Efesios primero nos va a decir quiénes son los santos, ¿ya? Si lo vemos como estructuralmente la carta a los Efesios, nos dice quiénes son los santos. Y uno le pregunta, ¿quiénes son los santos? En este sentido son la iglesia visible que está en Éfeso, ¿ya? Ya estos santos, acá dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y a estos santos el apóstol les va a explicar por qué son santos y les dice, ¿por qué son santos? Porque ustedes fueron predestinados o bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahí les dice, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Ahí les dice, ¿por qué son santos? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que fuesen santos y sin manchas delante de Él, el amor, habiéndonos predestinado. Y después les explica cómo es eso de la predestinación, y ahí les va a explicar, según el puro afecto de su voluntad, etcétera, etcétera. Más adelante va a seguir desarrollando esto. Oye, ¿cómo eso de que yo soy santo y yo era santo, o sea, y fui elegido antes de la fundación del mundo, y ahora tú me dices que aparte de eso, Dios me veía como alguien muerto? O sea, yo no estaba vivo. En el capítulo 2 vamos a ver entonces que Pablo les va a decir acá a los hermanos que estos santos, o sea, ellos, antes de ser santos, estaban muertos en delitos y pecados, ¿ya? Entonces, todo va a ir relacionado, ¿ya? Todo esto va a ir relacionado. Y les va a decir que ahora que ya están vivos, ahora tienen paz, y esta paz la logró Cristo, ¿ya? Esta paz la logra Cristo. ¿Mediante qué? Mediante su cuerpo, mediante la sangre que derramó. Entonces, esta paz que Él logra para estos santos que antes estaban muertos, pero que habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santos, ahora entonces tienen plena entrada con confianza delante de Él, ¿ya? Y ahora no están solos, sino que aparte Dios los ha hecho parte
valga la redundancia, de una familia y son miembros. Y aparte son conciudadanos de los santos, ¿ya? Y ahora también en el capítulo 3 nos va a explicar el apóstol, porque nosotros también nos va a aplicar esto, nos va a explicar que es necesario que este misterio que Pablo está revelando, la iglesia entonces también sea parte de esto. Dios quiso que la iglesia entonces mostrara esto a los principados y potestades en los lugares celestiales y de nuevo, conforme al propósito eterno, ¿ya? A esta predestinación que nuestra hermana Sonia nos hablaba. Y aquí de nuevo dicen quién tenemos seguridad y acceso con confianza. Y ahora entonces Pablo lo que va a hacer nuevamente es decirles, oye, esto lo hace Dios. Y como lo hace Dios, Dios tiene que ser el que les dé. Él les va a dar conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, porque donde está el espíritu de Dios, habita Cristo. Entonces, como habita Cristo en sus corazones, entonces sabemos que Él nos va a fortalecer con poder en el hombre interior. ¿Dónde vemos esto? ¿O con qué pasajes podemos ver que esto se cumple? Por ejemplo, obviamente aquí el apóstol lo está explicando mucho más al detalle, pero en Juan 14:16 podemos ver un poco esto. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, mire lo que dice, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, le dice a los apóstoles, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya hablando del Espíritu, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ya? Entonces, acá le está diciendo, vendré, estaré, el consolador. ¿Ya? El consolador es el que va a estar ahí con ustedes. ¿Ya? Así que es súper importante también entender eso. Y en Juan 14:23 también le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos, Jesús diciendo, vendremos, incluyéndose a Él, y haremos morada con Él, ¿ya? Y dice Jesús, esta palabra que oís de mí no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ya? Y después les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, y aquí ya se los dice, a quien el Padre enviará a mí, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, volviendo a Efesios, acá entonces, como habita Cristo en sus corazones, o al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, como dice la textual, entonces con el fin de que estén arraigados y cimentados en amor. Entonces, no es que pase primero o tenga que ser primero, como le preguntaba anteriormente, que ellos deban ser fortalecidos con poder en el hombre interior para que Cristo entonces habite en sus corazones, sino que lo que está diciendo Pablo es que a causa de que habita Cristo en sus corazones, entonces ellos son fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Porque está Cristo, el Espíritu Santo de Dios en este caso, morando en el hombre interior y siendo fortalecidos entonces por el Espíritu Santo en la nueva naturaleza que Él ha engendrado, porque Dios es el que la engendra, Dios es el que la crea. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguien lo entiende distinto? Porque también alguien lo puede entender distinto. ¿Ya? Sí, entendí. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Que lo que hablábamos con Yana acá, que al final se resume en que todo es por gracia, uno no hace nada. Es el Señor el que en su misericordia
nos da ese nuevo nacimiento y nos lleva a poder vivir en su voluntad, a poder conocerle, a poder andar con él. Claro, claro, todo es por gracia. Por eso es que Cristo entonces, podríamos decir, ha hecho una morada continua en el creyente. Es continuo esto, es continuo en el creyente, no se va como en los santos del Antiguo Testamento que vemos que el Espíritu los dejaba para cumplir su propósito, sino que aquí es una morada permanente, como él mismo dijo, no os dejaré huérfanos, ahí está la clave, no os dejaré huérfanos, como dice Juan 14. Y de hecho en el griego ese por la fe en vuestros corazones podría leerse también por medio de, eh, o también a través de la fe, por medio de fe o a través de la fe. ¿Ya? Entonces acá se traduce por la fe, pero aquí podría ser por medio de la fe o a través de la fe en vuestros corazones. Los que saben griego también nos dicen eso, que perfectamente podría ser traducido así. Así que eso, no sé si tienen algún comentario ahí, alguna duda. Por eso es bueno también leer otras eh, versiones también, porque eso nos ayuda bastante. En la de la palabra habíamos dicho que Cristo habite por medio de la fe en el centro de la vida de ustedes. Ven que aquí lo traduce como la Valera por, o sea, para, perdón. Adelante, hermana Sandra. No, hermano, continúe nomás, después lo interrumpo. No, dele nomás si ya había cerrado la idea. ¿Sí? Es que mira, yo quería pedirte un favor. Si tú puedes volver a explicar esto del 16 al 17. Lo de la nueva creación, eso lo comprendo. Solo que todavía tengo la duda aquí cuando dice para que habite, porque igual yo tiendo a comprender que cuando dice para que fortalecido por el hombre interior, por el poder en el hombre interior, por su espíritu, por lo cual habita Cristo, tendría que ser ahí, Claro. No, al habitar Cristo al o habitar a Cristo. causa de que Ya, habita Cristo. ya, ok. Ahí entiendo. Muchas gracias. Eso era. Sí, porque si dijéramos que Cristo no habita ya en el corazón del creyente, entonces, ¿cómo es que el Espíritu fortalece con poder el hombre interior del creyente? Claro, imposible. Claro, po. Si es que entendiéramos que este para sería Al revés. para que aconteciendo el 16, entonces acontezca lo del 17. Claro, es como lo que pasó cuando leímos Juan 13 y 12 y 13. El efecto es el 13 para que sea el 12, en el fondo. Claro, en Juan Cuando, 14, sí, claro. ya, sí. ¿Cierto? Lo mismo acá, Sí, para que Juan suceda 14, sí, para que suceda lo del que el Señor, que el Espíritu Santo tiene que estar Cristo habitando en nosotros. claro. Sí, ya. Ok. Eso era, hermano, que me había enredado un poco. Sí, y es Gracias. importante porque Jesús le dice a los discípulos acá, para que esté con vosotros, miren lo que dice. ¿Qué dice aquí? Este consolador, ¿cómo estará con ellos? Para siempre. Para siempre. Pero ese para siempre, también acá en Efesios, el apóstol nos lo revela y nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta. O sea, ese siempre es en la vida nuestra. Pero una vez que partamos, entonces ya sería ese hasta. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, todos lo entendemos igual, ¿no es cierto? Adelante, hermano Guillermo. Me parece a mí que la aclaración esta que estás haciendo
se refiere al Espíritu Santo, no tanto, no a la segunda persona de la Trinidad, no al Hijo de Dios. Entonces, también podría uno o sea, uno podría entender que cuando dice que fortalece el hombre interior, que nosotros entendemos que podría ser la nueva creación. Es verdad que otros entienden que es el área espiritual del ser humano y cosas por el estilo. No creo eso, pero de todas maneras lo menciono. Entonces, si ese hombre interior es la nueva creación y después dice por su espíritu, ahí está hablando del Espíritu de Dios y entendemos que si se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad, entonces la tercera persona, el Espíritu de Dios, va a estar obrando, fortaleciendo con poder, de modo que podríamos decir reproduzca a Cristo en nuestra vida, en el corazón. Y de ahí el actuar como Cristo. Entiendo que uno podría entenderlo de esa manera también porque los pasajes que tú citaste siempre están relacionados con la morada del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Claro. Entonces, si es el Espíritu de Dios quien reproduce a Cristo en nosotros, ¿ya? Quien manifiesta a Cristo en la vida de nosotros, entonces también uno podría entenderlo de esa manera. Entonces estaríamos viendo que el apóstol ora al Padre para que el Espíritu reproduzca a Cristo en el hombre interior. Podría también uno verlo de esa manera. Es verdad que es un texto que no es de fácil comprensión, por lo menos para mí, Mm. pero me parece que podría ser algo así. Y eso no implica que el Espíritu de Cristo no esté en nosotros, sino que la idea pareciera ser que el Espíritu Santo esté reproduciendo constantemente en el creyente la vida de Cristo. Porque entendemos para que habite Cristo, si uno lo toma así tan literal, o sea, Cristo esté en mí, obviamente tiene que ser algo espiritual solamente. Y si uno dijera que es el Espíritu, ¿ya? Si es lo mismo, Espíritu y Cristo ahí en el contexto es lo mismo, entonces me parece que no tendría sentido si fuera lo mismo. Y es verdad que en las distintas versiones ese para qué no, en algunas partes no aparece y en la textual que tienes tú dice al habitar, ese al tampoco aparece. Entonces, eso, por lo menos para mí es un poco difícil de entender y me parece que de la manera que lo expliqué, donde el Padre, Pablo ora al Padre para que el Espíritu trabaje en el hombre interior y vaya formando a Cristo en nosotros, también podría estar en línea con lo que Pablo dice en otro texto, donde dice que él está trabajando para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, pudiera ser que se refiere a la vida de Cristo, a manifestar el carácter de la vida del Señor Jesucristo en cada creyente, al entender el misterio, ya que ahora judíos y gentiles son un solo cuerpo y esté hablando de la unidad, podría ser que esté relacionado con ello. Eso, hacía grandes rasgos, hermano. Claro, mire, textualmente dice, habitar el ungido a través de la confianza en los corazones de ustedes. ¿Ya? Ahí no hay un qué, un para, no, dice habitar, ya textual. Habitar el ungido, no hay un enlace anterior. Ya no hay un para, como les dije, no hay un al, no hay un qué, como dicen otras traducciones que ponen que al habitar Cristo, ¿ya? Acá es seco. Habitar el ungido, ¿ya? Y ese habitar es katoikeo, que es alojar permanentemente, residir, habitante, morador, morar. Entonces, dicho eso, ¿por qué yo lo ligué con Juan 14 y veo que tiene relación?
porque como Cristo dice, perdón, como Cristo dice, y moraremos con él, ya vendremos a él, dice vendremos. Entonces, claro, también se puede entender que al estar el Espíritu, entonces habita Cristo también, porque dijo vendremos. ¿Ya? Y esa enseñanza del Espíritu Santo entendemos que no solamente aplica para los apóstoles, sino que también para todos los que han nacido de nuevo, para todos aquellos que han sido alcanzados por el Evangelio. Pero también es cierto que podría también entenderse, como usted dice, entendiéndose que como les pide que les dé conforme a las riquezas, entonces eso implicaría que al trabajar en el hombre interior el Espíritu Santo, entonces estaría mostrando, si es que lo entendí bien, a Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Ya? Claro, ahí habría que ver si es que esas dos líneas que acabamos de presentar están muy desviadas una de otra o que por el contrario se complementen, ¿ya? Y vengan a ser complemento una de otra. Ahora es interesante este versículo. Yo les dije la vez pasada, el martes, que para algunos era de debate entender bien esto, sobre todo una parte por el hombre interior y otra por las traducciones que hay de esto, porque literal, en la literalidad, dice habitar solamente, no dice para, no dice qué, como ya le expliqué, etc. Entonces dice habite el ungido, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que súper, súper bien. Ah, y lo otro importante es que tampoco dice a fin de que arraigados y cimentados en amor, sino que dice habitar el ungido a través de la confianza en los corazones de ustedes. Y en el 18 dice en amor arraigados ya han sido fundados para que sean fuertes suficientemente, recibir completamente junto con todos los santos. Lo estoy leyendo literal, ¿ya? Sin la traducción como tal. Así que, insisto, este pasaje, según los comentarios que he visto, porque yo también cuando me enfrenté a este pasaje dije, wow, ¿cómo entenderlo? Y claro, al ver otros comentaristas, al escuchar a otros también, se presta para distintas interpretaciones. Por eso es bueno que nosotros lleguemos, ayudados, asistidos por el Espíritu Santo del Señor, a una interpretación que ojalá sea la más honesta y correcta para cada uno de nosotros, de tal manera de que lleguemos a la verdad que Dios quiere, ¿ya? Porque sabemos que la interpretación bíblica tiene eso, una sola interpretación, ¿ya? Y es lo que le pedimos al Señor que nos ayude a llegar a su verdad. Así que dicho eso, mantengamos eso en nuestra mente, lo que hablamos ahora, y después que cada uno, entonces, con el correr del estudio, puede ser que el Señor nos muestre cuál es la mejor interpretación para aquello. ¿Ya? Pero lo importante es ahí que cada uno delante del Señor también se haga una idea de esto y veamos entonces qué es lo que más calzaría con uno, el contexto, texto en su contexto, y también, como ya hemos visto, las reglas hermenéuticas entonces para la interpretación de la escritura. ¿Ya? Así que no sé si alguien más quiere decir algo ahí. ¿Se entienden al menos las posturas que existen acerca de eso, no es cierto? Sí, El pasaje que cité yo está en Gálatas 4:19. Dice la Reina Valera 60: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el pasaje que dice, que mencioné al respecto. Ya. Pero entonces estamos de acuerdo, al menos, hermano, entiendo que los dos planteamos que eh, no es que lo que está diciendo el 16 significaría que una vez que pase lo del 16, entonces ahí recién vendría Cristo a habitar, como lo entienden otros. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Yo sí, yo estoy No de sé si acuerdo el con eso. hermano se fue.
Bueno, eso entonces. Ya, entonces continuamos. Deme un momento que estoy viendo algo acá. Ya, ahora sí. Ya, entonces, después la segunda parte dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué diría ahí? ¿Qué significaría? Yo creo que significaría que al habitar Cristo en nuestros corazones, con el poder del Espíritu, nosotros estaríamos arraigados y cimentados en amor. O sea, ellos, los efesios. Ya, bien. ¿Y qué implicaría, hermana, esto de arraigados? ¿Qué idea le da? ¿Qué significa arraigar? Estar Estar arraigado. como, estar en, más que entrelazados, unidos, súper unidos, unos con Nos da una otros. idea de un árbol, ¿o no? De las Sí, pues, raíces. de raíz, claro. Ya. Y cimentado sería un término de construcción, ¿o no? Sí, El, exacto. el cimiento. Sí, también. ¿Qué nos diría esto entonces? Que el apóstol está usando ejemplos que los efesios tienen. Muchos de ellos pueden ser agricultores, otros pueden tener el ejemplo visual de las Mm, construcciones. claro. Entonces lo está haciendo fácil de entender, entre Ujú, comillas, porque mm, sabemos que esto se entiende por la fe, ¿ya? mm, Pero ellos que ya son hijos, entonces lo pueden entender un poco mejor y dicen, ah, arraigados y cimentados, o sea, en amor. O sea, el amor es el cimiento y el arraigo que va a producirse, el fin. ¿El fin de mm, qué? ¿Ya? O sea que acá se cumple uno de los frutos del espíritu, ¿no es cierto? Que ujú, es el amor, cierto. es el amor, ¿ya? Entonces, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad. O sea, imagínense, en el amor, estando arraigados y cimentados, entonces Pablo dice, seáis, esa es la petición de Pablo, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Acá en la textual, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad. En otras versiones, como la de la palabra, dice, serán así capaces de entender en unión con todos los creyentes cuán largo y ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. En la Lexama, algo más literal, dice prácticamente lo mismo, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. En la traducción en lenguaje actual, así ustedes podrán comprender junto con todos los que formaron el pueblo, formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. ¿Ya? Ahí es dinámica a morir. En la Biblia de las Américas nos dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿Qué nos diría eso entonces, hermanos? Seáis plenamente capaces. ¿Qué estaría apuntando ahí? ¿Qué significa ser plenamente capaces?
en el contexto de comprender, obviamente, ¿ya? Del conocimiento. ¿Qué estaría apuntando? Tener entendimiento, discernimiento. eh, Podríamos no entenderlo. entendimiento. ¿Ya? Genial. Ajá. Yo creo que ¿Qué más? a causa de lo que hace Dios, eh, uno es capaz de comprender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. ¿Ya? Porque ahí dice a fin de qué. Entonces como que eh, eso es eso es lo que sucede tras el trabajo de Dios en nosotros. ¿Ya? Miren, en otra versión que tengo acá, dice, en amor han sido arraigados y cimentados, perdón, y fundados, para que sean fuertes suficientemente para recibir completamente junto con todos los santos qué es la anchura, la longitud y profundidad y la altura de cómo conocer el amor de Cristo. ¿Ya? Eso dice. Dice, en amor han sido arraigados y han sido fundados. Y la palabra arraigados, que es arraigar, es echar raíz, ya como lo habíamos visto, y han sido fundados, que es colocar una base para, consolidar también, fundar, cimentar, también significa. Así que acá dice, en amor han sido arraigados y han sido fundamentados. Ya, igual interesante. Adelante, Ismael. Ah, yo creo que igual una de las claves es cuando dice el hecho de preguntándolo, o sea, respondiéndolo desde el punto de vista que tú dices del comprender o del entender. El 18 dice, serán así capaces de entender o para que seáis plenamente capaces de comprender. Y eso de comprender, yo creo que también va de la mano con el hombre interior, con el ser fortalecido en el espíritu. Yo creo que el comprender el amor de Dios, el irlo comprendiendo, sabiendo que escapa de todo conocimiento, eso quiere decir que naturalmente no lo podemos entender. Entonces, al nacer de nuevo, el ir comprendiendo ese amor es lo que nos lleva a ser fortalecidos, porque cuando empezamos a comprender el amor de Dios, empezamos a comprender nuestro propósito en Él, el propósito para el cual Él nos salvó. Entonces, ahí yo entiendo que uno empieza a vivir en esa plenitud a medida que va comprendiendo el amor de Dios en el nuevo hombre, no en la nueva naturaleza. Por eso también yo entiendo que la carnalidad va de la mano con no entender el amor de Dios a plenitud, con no comprenderlo de buena manera, no andar en el espíritu. ¿Ya? Pero consulta, este cimentados en amor, ¿dónde dice que es el amor de Dios aquí? ¿O el amor de Cristo? Este en amor, ¿qué amor es? ¿Es un amor filial, ágape? ¿Qué amor es este? Porque estamos arraigados y cimentados en amor. ¿Qué tiene que ver el amor? Lo voy a reformular la pregunta. ¿Qué tiene que ver el amor con el conocimiento acá? O sea, Es que si no ¿por qué? estuviéramos cimentados en el amor de Dios o en el amor de Cristo, no seríamos un cuerpo
no estaríamos, el hecho de estar arraigados y cimentados en ese amor, en el amor divino, nos lleva a poder vivir en amor, a poder conocer más ese amor. Yo creo que va de la mano. Ya. Miren, voy a mencionarles algo que al menos a mí me llama la atención para ver si están de acuerdo. Si no, me avisan. Pero cuando dice cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, miren esta frase, con todos los santos, dice la textual. Acá dice de comprender el amor de Cristo. Perdón. Cimentados en amor, seáis capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos también. Ambas dicen con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. ¿Ya? Y de conocer, miren, de nuevo se habla de conocer, de conocimiento. Y también va ligado el amor, conocer el amor de Cristo. ¿Ya? Entonces, Pablo está relacionando el conocer con el amor. Ya, entonces, Pablo antes ha venido hablando de que en Dios toma nombre toda familia. Familia. Ya, miren, está el concepto de familia, está el amor de Cristo y están todos los santos. Después, anteriormente, había dicho acá, en el capítulo, ¿dónde estoy yo? Acá. En el capítulo 2, había dicho que de los dos, hizo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Ya? Cuando yo hago la paz con alguien, no siempre va a haber amor. Hay gobiernos que hacen la paz y no necesariamente se aman entre esos pueblos. ¿Ya? Hay gente que se reconcilia y no necesariamente, como dice acá, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, no necesariamente se tienen que volver a amar. Yo me puedo reconciliar, puedo decir, oye, sí, yo me equivoqué, yo también, ¿vale? Pero no tengo por qué amarlo. Ahora, para algunos, y me incluyo quizás también en esto a priori, entiendo que lo que está diciendo Pablo acá es que ahora como estamos en paz tanto con Cristo como con el otro pueblo, entonces somos parte de una familia, ahora tenemos que cimentar todo eso que Dios ha hecho en amor para que desde el amor, podríamos decir, o en el amor, como estamos cimentados y arraigados en ese amor, podamos entonces todos los santos, o sea, toda esta familia, comprender, ser plenamente capaces de comprender lo que Pablo está diciendo, que es acerca del misterio que ahora es revelado. Ya, porque no hay que olvidar eso, está hablando del misterio. Entonces, en este misterio que Pablo ha revelado, por medio de lo que Dios le ha dicho, obviamente, entonces tiene que haber el suficiente amor de esos pueblos y tiene que mostrarse ese amor, cimentarse, arraigarse en ese amor, de tal manera de que entonces comprendan cuál sea, perdón, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto quiere decir entonces que todos estos santos, todos los santos, toda esta familia de Dios, todos aquellos que son fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, entonces como están cimentados y arraigados en el amor, entonces busquen, obviamente por el poder de Dios, aquí ya lo dejamos claro, establecido, entonces sepan cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y conozcan el amor de Cristo ahora. Ahora le pone apellido, podríamos decir, a ese amor, el amor de Cristo. Esto quiere decir entonces que todos juntos, entonces buscamos conocer, buscamos entender, buscamos comprender juntos en amor cuál es este amor de Cristo con el cual nos ha amado Él. ¿Por qué? Porque este amor de Cristo excede todo conocimiento. Y si logramos entender eso, con cuál amor Cristo nos ha amado, que ahora entonces entre la familia que están en los cielos y en la tierra, ya no tiene que haber pelea, no tiene que haber división. ¿Por qué? Porque hubo uno que hizo la paz acá, ya nos lo había dicho, hizo la paz y nos reconcilió. Y ese que nos reconcilia, entonces ahora nos cimenta, nos arraiga en amor. Entonces, de esa manera, yo puedo llegar a comprender por él, ya lo hemos dicho, nuevamente lo voy a decir,
por el fortalecimiento del Espíritu, el formar a Cristo en mí. Entonces, por eso es que ahora yo logro comprender el amor de Cristo que excede todo conocimiento y logro entonces, o el propósito es que sea lleno de toda la plenitud de Dios, si es que entiendo eso. Por eso es que uno después, si se va a entender cuáles son los frutos del Espíritu, ¿cuál encontramos? Gozo, paz, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? Gozo, paz, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. amor, Mansedumbre. fe, mansedumbre, templanza. Templanza. O sea que todo eso me lleva a estar arraigado, todo el fruto del Espíritu en sí, porque como está trabajando su Espíritu, me está fortaleciendo con poder en la nueva naturaleza. Entonces yo puedo ahora, con todas esas cosas, ser plenamente capaz de comprender con todos los santos, y ahora me enfoco en esto. Ya no me enfoco en peleas divisorias, en que la ley, en que no tengo que sacrificar tal y tal cosa, no. ¿Por qué? Porque yo ya entendí que estoy en Cristo, entonces para mí eso ya no va. Ahora en lo que me enfoco como familia de Dios, con todos los demás santos, me enfoco en esto, en conocer el amor de Cristo, en crecer en el conocimiento. Por eso es que nosotros y los efesios estudiaban, buscaban, los apóstoles cimentaban la base de la iglesia para que ellos crecieran en conocimiento, para que comprendieran todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, o sea, conocerlo a Él, conocer con cuán grande amor nos amó, siendo nosotros, anteriormente ya lo había dicho, advenedizos, siendo nosotros extranjeros. Podría decir un judío, yo estando en la ley, yo estando quebrantando los mandamientos y creyéndome bueno, creyéndome parte del pueblo de Dios y no lo era, y ahora me enfoco en esto, en que hubo uno que pagó en Cristo, en el amor de Él. No sé si me expliqué, al menos así yo entiendo estos pasajes, estos versículos, ¿ya? No sé el resto cómo lo entiende y ahora es donde entonces doy paso para que ustedes también se puedan explayar en eso. Eso es lo que yo he entendido a priori, ¿ya? Es lo que me cuadra un poco más, pero quiero escucharlos también, hermanos, ¿ya? Porque así es como vamos aprendiendo, cuando cada uno da su opinión y vamos diciendo, eso tiene razón, en esto no estoy de acuerdo, ¿por qué? Por tal y tal cosa. Así que ahora los escucho, hermanos. No sé si me di a entender, pero los escucho. Disculpen, hermana Sandra, ¿usted levantó la mano? No, hermano, la tengo alzada, pero por eso estaba tan cansada. A ver, no sé cómo bajarla, no sé cómo bajarla, pero no, Yo se la bajo, hermano, para que no se ya, canse. gracias, gracias, hermano, Ya. gracias. Los escucho, hermano, entonces. Si entendí bien, Andrew, la explicación que diste, el- la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, todo eso está relacionado con el amor de Cristo. ¿Eso es o no? ¿O te entendí mal? No, no. Ah, ya, a ver de nuevo entonces. Por favor, No, disculpa. porque según la Valera, yo entiendo que y de conocer el amor de Cristo es esa parte, no sé si aquí se nota. Y dice la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Me explico, no? Espérame, se me va a descargar el computador. Ya, lo que no capté bien entonces, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿a qué se refiere según lo que tú has entendido? Acá yo entiendo que todo esto de aquí, está hablando de Cristo y de el arraigarse y cimentarse en amor, o que seamos cimentados en amor.
¿ya? Esto de la altura, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, entiendo yo al menos que va ligado a que habite Cristo. Bueno, primero parte de fortalecido en el hombre interior, habite Cristo y que estén arraigados y cimentados en amor. Y juntamente con ello, entonces, van a conocer, o debiesen conocer, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, todo, podríamos decir, todo lo anterior lo excede este amor de Cristo. Porque dice todo conocimiento, que excede todo conocimiento. Y si conocemos el amor de Cristo que excede todo conocimiento, entonces seremos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Me explico? La verdad, no te entiendo. No entiendo todavía. Porque si dice que a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender qué, juntamente con todos los santos, qué. ¿A qué se refiere entonces la anchura, la longitud, la profundidad y la altura según lo que tú entiendes? Eso es lo que te preguntaba. Ah, ya, perfecto. Yo entiendo que va todo ligado. Se está refiriendo a todo. Se está refiriendo a todo. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo estaría todo ligado. Viene hablando de una misma cosa. Entiendo yo, pero que también entiendo que la ha ido como mostrando en cascada o escalonadamente, por decirlo de algún modo. No sé cómo explicarme ahí, pero como que lo va revelando de a poco, porque primero pone a Dios y dice que de Dios toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y este Dios, del cual procede, podríamos decir, toda familia en los cielos y en la tierra, Él les tiene que dar a ellos, a toda esta familia en los cielos y en la tierra, en este caso está hablándole a los santos de Efesios, en este caso, pero les dice conforme a las riquezas de su gloria, o sea, sigue hablando de Dios, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, al habitar Cristo o para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, entonces ellos sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, toda la familia de los cielos y en la tierra, todos los creyentes, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conozcan el amor de Cristo, porque el amor de Cristo es el que excede todo conocimiento. Entonces, si lo comprenden, si lo conocen, si conocen todo el amor de Cristo que excede todo conocimiento, entonces ellos serán llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se entiende? Entonces, yo entiendo que va todo ligado, pero lo ha ido poniendo primero, como pone a Dios acá, después dice, del cual toma nombre toda familia de la tierra, entonces después lo pasa a ellos y lo enfoca a ellos, les dice, este Dios entonces les va a dar. Y si ustedes reciben estas riquezas de su gloria y son fortalecidos, entonces al habitar Cristo por la fe en sus corazones van a poder, como son fortalecidos y como está Cristo en ustedes, comprender, perdón, ser arraigados y cimentados en amor, van a poder comprender, van a ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este amor, podríamos decir, del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. No sé si me expliqué mejor. Yo lamentablemente todavía no entiendo esa parte, no sé si los demás lo entenderán, pero esa parte donde dice, la pregunta mía es esta, ¿a qué se refiere con la anchura, la longitud, la profundidad y la altura que todos los santos deben comprender? Que sean plenamente capaces de comprender. El apóstol está orando al Padre y le está pidiendo que los santos sean plenamente capaces de comprender y lamentablemente yo no lo comprendo, no entiendo lo que tú me has dicho, no tengo Es una que idea. mire, ¿Mm? como viene hablando del misterio, y en ese sentido estamos, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Que ha venido hablando del misterio. Sí, eso, Ya. totalmente de acuerdo, sí. Entonces, como parte del misterio,
él le pide a Dios entonces que les dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿ya? Entendiendo que Dios es el que de Dios procede todo nombre de las familias en los cielos y en la tierra. Entonces todo esto está hablando de que en cuanto a la anchura, a la longitud, a la profundidad, a la altura, conozcan entonces las dimensiones, podríamos decir, de este misterio que les viene hablando. Pero por sobre todo, lo que más importa, por decirlo así, o lo que más debiésemos conocer, sería el amor de Cristo, porque ese es el que excede todo conocimiento. Pero esto se hace en unión, en familia, se hace con todos los santos. No sé si me explico. ¿Puedo, puedo decir algo? ¿Sí? Con respecto aquí a lo que tiene que ver con la anchura, la profundidad y la altura, en mi Biblia que tengo yo, lo que tiene que ver con la referencia, está diciendo que tiene que ver con el entendimiento y con el discernimiento. Entonces yo tengo unas referencias que me llevan acá a Hebreos 5:14. Y dice, por el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, creo que en ese sentido, lo que tiene que ver con la altura, le está pidiendo a los santos de Efesos que tengan mayor comprensión y discernimiento, o sea, que tengan una altura de mira en el fondo para poder ir comprendiendo las cosas que son del Señor, que exceden al amor y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y entonces yo pienso que aquí Pablo está pidiendo por eso, para que vayan creciendo, para poder comprender y conocer la anchura, la dimensión de nuestro Señor Jesucristo, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, lo que está pidiendo justamente va en la dirección que tú dices también, Andrés, porque en el 4 vuelve a reforzar esa unión que necesita la humildad y de soportándose los unos a los otros. Entonces, Claro, yo creo que va eso, el contexto del contenido aquí es eso, crecer claro, con el poder del Espíritu Santo, donde habita Cristo, para poder tener conocimiento pleno en el crecimiento y en el entendimiento y en la madurez espiritual. Vamos conociendo más de las profundidades del Señor, para que vayamos viendo la anchura, la dimensión, la grandeza, en el fondo quiere decir, de lo que es Dios. Pero le está solicitando a los hermanos que sean, que tengan mayor madurez espiritual, mayor discernimiento. Eso es lo que yo por lo menos comprendo con lo que estoy leyendo acá, con las referencias que estoy leyendo. claro, ¿Cierto? Voy porque entendiendo. en ese sentido, disculpe tío, antes que usted hable, y qué bueno que lo mencionó también la hermana, en ese sentido yo entiendo que como viene hablando del misterio, entonces, y acá les dice la altura, la anchura, etcétera, para mí al menos me recuerda lo que dice Romanos 11, si mal no recuerdo el 11, cuando dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables e inescrutables son sus caminos y sus juicios, algo así. O quién entendió la mente del Señor, quién fue su consejero, quién le dio al primero para que él sea recompensado, etcétera. Ya no recuerdo muy bien textual cada frase, pero así era. Entonces, en ese sentido, entiendo yo que Pablo lo dice, ¿ya? En ese sentido entiendo que lo dice porque está hablando acerca del misterio, pero sí está diciéndoles que ellos tienen que estar arraigados y cimentados en amor. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos ya son familia, ellos ya han sido hechos cuerpos de Cristo, ya y Cristo su cabeza, entonces debiesen estar arraigados en eso, no en como en las disputas que ya habían estado teniendo, sino que deberían entender que su rol ahora o su forma de vivir ahora debiese ser arraigados y cimentados en amor.
Anteriormente ya los dos pueblos estaban peleados, ya estaban enemistados, pero como Cristo hizo la paz en su cuerpo y con su sangre fuimos hechos cercanos, entonces ahora les menciona esto, y esto de la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, entonces yo entiendo que se está refiriendo al conocimiento de Dios, a todo lo que ha venido hablando acerca del misterio. Por eso es que después dice de conocer el amor de Cristo, porque éste excede todo conocimiento. No sé si ahí me explico mejor. Sí, Andrew, ahí cuando lo relacionaste con el misterio, ahí te entendí un poco más. Thank you. Ya, ya, vale, vale. Sí, pero eso, qué bueno que me pregunten porque a veces puede que me enrede y no me dé a entender bien, pero eso, como está relacionado con el misterio y ha venido hablando del misterio, no hay que olvidar que de eso viene hablando, entonces va referido a aquello. Y por eso es que a mí me gusta relacionarlo, al menos esto, con, lo voy a buscar, parece que es Romano 11, pero no me acuerdo el versículo. No sé si ahí me ayudan. Yo estoy viéndolo. Cuando dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, o de la sabiduría y de la riqueza. Romanos 11, 31 parece. 31. Acá, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Ya? Y acá viene hablando de esto, miren, de la restauración de Israel, del Evangelio. Les dice así que en cuanto al Evangelio, son enemigos, porque irrevocables son los dones, etcétera, y el llamamiento de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que en ese sentido es que lo entiendo, ¿vale? No sé si están todos de acuerdo con eso, no tienen por qué estarlo, pero al menos eso es lo que yo he entendido, ya que aquí debiese primar en ellos primero el amor, ¿ya? Más allá del misterio como tal, debiese primar el amor, aunque Pablo sí quiere, obviamente, que ellos sean plenamente capaces de comprenderlo, porque es su anhelo, por algo lo está compartiendo y anteriormente también lo había dicho. O sea, tienen que comprenderlo, yo quiero, anhelo que lo comprendan y Dios por algo también en este tiempo, ahora a los apóstoles, lo ha revelado para que entonces la iglesia sea cimentada en esta verdad, porque esta verdad podríamos decir que igual es central, es fundamental entenderla. Ahora, si no todos comprenden la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de esto, no debiese uno tampoco echarse a morir o algo por el contrario, sino que debiese entender que lo más importante es saber esto, el amor de Cristo con el cual nos amó, ¿ya? Ojalá que todos plenamente, todo lo que significa este misterio, pero por sobre todo eso debiésemos conocer el amor de Cristo, porque ese es el que excede todo conocimiento. Y si nos vamos aún más allá, podríamos decir, si yo no supiera este misterio, si me fuera al extremo, si yo no lo supiera, no importa si es que yo estuviera, o sea, tuviera fe para con Cristo. ¿Por qué? Porque esto es lo que vale, por decirlo de algún modo, estar en Cristo es lo que vale. No tanto si yo conozco o no este misterio. Por ejemplo, el ladrón en la cruz no alcanzó a tener toda esta revelación, no la oyó. Él creyó en Cristo y Cristo le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, lo central, lo fundamental es creer en Cristo. Ahora, ojalá, estoy parafraseando, ojalá todos seamos plenamente capaces de comprender el misterio, todo lo que Pablo ha dicho, ojalá, y así como todas las cosas que están en la escritura. Esa es la idea, a eso deberíamos apuntar también. Pero si no, si a alguno nos cuesta más que a otros, como dice con todos los santos, aún así lo que excede todo conocimiento es esto, es conocer el amor de Cristo, ¿ya? Ahí quizás lo puedo yo al menos matizar un poco más en mi cabeza, como para entenderlo mejor.
No sé ustedes cómo lo entienden. Ahora sí los escucho para no hablar todo el rato yo. ¿Cómo lo entienden ahí, hermanos? O sea, considerando a los receptores de la carta, igual me hace sentido lo que estás explicando. Pero a ver cómo lo entiendes tú, porque eso me gustaría, o al menos las ideas No, yo que se te pienso muy vienen. parecido, o sea, yo pienso lo que expuse al principio, lo que yo te decía, de que yo entiendo que se refiere a que tiene que ver también con un tema de madurez espiritual, de ir teniendo conocimiento de lo que significa haber sido salvados por Cristo, ya sean judíos o gentiles, y lo que significa que sean un solo cuerpo en Cristo. Y ahí el tema del amor y todo lo que la salvación en Cristo implica, si bien en este caso habla del amor, eh, también por otros pasajes también se ve que habla de todo lo que la madurez espiritual implica, todo lo que el conocimiento de Dios eh, trae la salvación. Todo el propósito de conocer a Dios en su plenitud es lo que trae la salvación. Ya, vale. El resto, el resto. Ojalá todos opinemos para que ahí vayamos sacando el limpio, ¿ya? Este pasaje es bien complicado para algunos, me incluyo, entonces igual es bueno que ahí todos hagan sus aportaciones para que, como este estudio es de todos, entonces podamos ir aprendiendo, ¿ya? Unos de otros. Así que con confianza, hermanos. ¿Quién más quiere hablar ahí al respecto? Yo quedé medio, no sé, Quedaste no, groggy. sí. Sí, honestamente no entendí muy bien el pasaje. Ya, pero de lo que sí entiendes, ¿qué es lo que sí entiendes? Partamos por ahí. Eh, Sé que al habitar Cristo por la fe en nuestros corazones, uno es fortalecido en el hombre interior por su espíritu. ¿Ya? Entonces, a fin de que arraigado y cimentado en amor, uno, eso tiene un fin de que seamos plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, pero em, en lo que me perdí es en eso y de conocer el amor de Cristo. Ya. Ya, acá dice de conocer el amor de Cristo y mira lo que dice, que excede a todo conocimiento. Sigue hablando del conocimiento. ¿Te das cuenta que ha dicho acá plenamente capaces de comprender? ¿Mm? Ya, está hablando de conocimiento. Entonces, a pesar de que alguno quizás no entienda la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ahí lo está hablando, no sé si es de manera figurada, podría ser, no me acuerdo la figura literaria y si es figurada o retórica, pero lo está poniendo eh, en cuanto al misterio que él ha venido hablando. Entonces, él quiere que los santos, estos santos, sean plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del misterio que él ha venido hablando. ¿Acerca de qué? ¿Cuál es el misterio? Ya lo hemos dicho, que ahora los gentiles y los judíos han sido hechos un solo pueblo en Cristo y que Cristo ha hecho la paz.
Y entonces todos los que son creyentes, todos los que Dios ha predestinado, porque habló de muchas cosas, pero fundamental, o sea, explicó el misterio y explicó varias cosas, pero fundamentalmente eso. Entonces, él pide que los hermanos, que Dios le dé a los hermanos el hecho de ser fortalecidos con poder en el hombre interior para que habite Cristo, o sea, con el fin de que, o al habitar Cristo, por la fe en sus corazones y como están siendo o son arraigados y cimentados en amor, entonces ellos puedan comprender este misterio, entendiendo Pablo que a pesar de que quizás no entiendan del todo este misterio, entonces lo más importante es que ellos conozcan el amor de Cristo, porque al conocer el amor de Cristo, eso excede a todo conocimiento, o sea, va más allá del misterio este, por decirlo de algún modo, para que se entienda. Entonces, con ese fin, entonces él dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, entonces va a hacer que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso pone el para qué. O podríamos también decir, eh, ¿cómo se llama? Eh, con el fin de que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso quería decir. ¿Ya? Entonces ese, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, entonces estaría diciendo lo que te acabo de decir, que esto es lo que excede a lo anterior, porque dice todo conocimiento, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No sé si me hice entender o te enreda más. Sí, sí, ¿Puedo tú decir sí, algo? sí lo estoy entendiendo. Eh, eh, antes que hable la hermana, este misterio tiene relación con los versículos que están, por ejemplo, en Corintios, ¿no? No, este ¿O misterio me tiene equivoco? plena relación con lo que ha estado hablando en toda la carta a los Efesios. Creo que tú no Ah, estuviste al principio, pero el misterio parte desde acá, desde el 3 en adelante, capítulo 1 versículo 3. Ya estaba hablando todo este rato del misterio, bueno. ya todo este misterio, todo lo que ha venido desarrollando acerca del misterio, inclusive de su propio ministerio también, ¿ya? Y ahora lo Mm. liga con todo esto. Así que única y exclusivamente sería bueno que lo entendiéramos en el contexto al menos, que es la carta a los Efesios, porque a ellos a quien le está mencionando este misterio con todas las implicancias que tiene. Ahora sí, hermana Sandra. Em, ah, yo quería decir que el tema de conocer el amor de Cristo que sale en el versículo 19 comienza en la parte B, podríamos decir, del 17, cuando dice, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor, ¿ya? Estamos hablando entonces ahí, cuando dice, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, entendiendo que está Cristo en los corazones de los creyentes, Pablo les dice, para que sean plantados prácticamente en el amor, sus cimientos sean en el amor de Cristo que está en ellos. Y en ese amor que está en Cristo en ellos, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, judíos, griegos y gentiles, todos con todos, o sea, judíos y gentiles podría ser aquí, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud y la profundidad, la altura de ese amor de Cristo, de conocer el amor de Cristo. O sea, plantados en el amor de Cristo, que está en ellos, que es en Cristo, ellos puedan conocer el amor que hay en Él, en Cristo, vuelvo a decir aquí en el 19, que excede a todo conocimiento. O sea, es tan grande ese amor, es tan alto, tan ancho que nadie lo puede. Entonces, este conocimiento, para,
para que sean llenos de la plenitud de Dios. En eso ora ellos para que todos, para que tanto los judíos como los gentiles puedan ser llenos, que son creyentes, que sean llenos del amor del Señor para que ellos puedan conocer primeramente y glorificar al Señor y estar llenos de ellos, de ese amor. Yo creo que él está orando en eso primeramente aquí, porque ya como bien ya venimos diciendo, como se reveló este misterio, se viene revelando el misterio de que tanto judíos como gentiles forman parte del cuerpo de Cristo. Lo que quiere Pablo y está orando es para que ese amor sea el cimiento que produzca en ellos humildad, mansedumbre y soportarse unos con otros, como dice más adelante aquí en Efesios. Yo creo que esa es la lectura que hay acá, es lo que yo leo al menos, hermano. Quería compartirlo. ¿Ya? Igual es importante entender que hay otros que entienden algo que dijo la hermana, que acá esta anchura, longitud, etcétera, se refiere al amor de Cristo. Entonces Pablo está pidiendo que ellos sean plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Ya? Sí, También, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? claro. Y cosas que apoyan ¿cómo se llama? Esa línea es que como están siendo fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y como Cristo habita en ellos por la fe en vuestros corazones, o sea, podemos decir que está entronizado, está como Señor de sus corazones, entonces ellos han sido arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Y ahora, como está así, están siendo fortalecidos y está Cristo habitando en ellos ahora pueden estar plenamente capaces para qué, junto con todos los santos, comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Ya? Esa es otra manera de entenderlo. Mi manera, al menos personal, como les dije, por ahora, porque es súper a priori, es que esto se refiere mayormente al misterio, con la diferencia de que el amor de Cristo es el que excede todo conocimiento, como ya les expliqué. ¿Ya? Pero está la otra línea que esta, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, se refiere al amor de Cristo para con la familia de los cielos y de la tierra que Dios ha conformado y del cual toma nombre toda familia de la tierra. O sea, perdón, y toma nombre toda familia de los cielos y de la tierra. Ya por lo menos ahí están esas dos líneas. Ya, por si acaso. Ahora hay que ver cada uno cómo lo entiende. Nuestra hermana Sandra entiendo lo segundo. Y habría que ir viendo cómo lo entiende el resto también. Por eso me gusta escucharles, para ver si cómo lo han entendido ustedes también en este sentido. Hermana Sonia, ¿usted cómo lo ha entendido? Sí, justo iba a decir, yo en un principio, en la primera lectura, claro, se me vino a la mente el corito tan alto que no puedo ir arriba de él, pero después de varias veces que escuché lo que tú explicaste, entendí que se refería al misterio y no al amor de Cristo. Y después tú lo respaldaste con otro versículo, no me acuerdo de qué parte, Con cuando decía, Romanos oh 11. profundidad de la riqueza, y ahí me quedó mucho más claro. Yo entiendo que es el misterio, no que está relacionado con el amor de Cristo. Eso. Ya, ya, ¿por qué? Disculpen, otra cosa. Si es que estuviera hablando del amor de Cristo, me causa duda que, a no ser que sea un tema de versiones, y eso es lo que me confunda, pero me causa duda que si bien hablando del amor de Cristo, y esta anchura, longitud, profundidad y altura sea el amor de Cristo, dice que ya están cimentados en amor, entonces ¿por qué acá le dice de nuevo y de conocer el amor de Cristo? Si acá ya está pidiendo que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, si se estuviera refiriendo al amor de Cristo. Entonces, ¿por qué decirle en el 19 de nuevo? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Ya? ¿Por qué redundar en eso dos veces? Y de manera distinta, si es que fuera eso. Entonces, por eso entiendo yo que acá se está refiriendo al misterio y ahí es donde me calza más que diga y de, o sea, adicionalmente a eso, que conozcan el amor de Cristo porque el amor de Cristo excede todo conocimiento. Si esto ya estuviera apuntando la anchura, la longitud y la profundidad y la altura al amor de Cristo, diría cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Al menos esa es mi comprensión, por eso digo, a no ser que sea un tema de versiones. Por ejemplo, la textual dice, y así conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento. ¿Ya? Ahora, también puede ser lo otro, ¿Y alguna que es, pregunta, hermano? Disculpa que ahí mismo quiero hacerte una pregunta sobre lo que acabas de hablar. Cuando dice en el 18, sea pleno y capaz de comprender con todos los santos, sea plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de qué entonces, del de qué. misterio, No, del misterio. porque aquí no está hablando de, ni siquiera mencionó, porque está hablando, porque el misterio se revela, se va revelando ya aquí, ya debería estar plenamente desarrollado, porque según lo que se dice desde el primer capítulo, desde el primer, ay, del primer capítulo, estoy bien, fue cuando hablábamos en el 11, en el capítulo, versículo 11, 12, 10, ¿no es cierto? De reunir todas las cosas, ya como que ahí, ya como que empieza como a aclararse el misterio, pero ¿Mm? acá en el 3, ¿no es cierto? Cuando empieza a hablar del misterio, ya en este momento yo considero que ya estaba como aclarado y solo lo que está orando aquí Pablo, la oración es para que realmente el amor sea lo que los ayude a comprender este misterio, a comprender por qué Dios propuso que tanto judíos como gentiles pudieran formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, este, cuando dice, para que sea plenamente de comprender la anchura, entonces ahí tú te estarías pensando que para poder comprender ese misterio, el misterio de la iglesia, el misterio del cuerpo de Cristo, porque ese es Mire, el misterio. sí, mire, acá viene diciendo Pablo anteriormente en el 3, capítulo 3, viene Sí, hablando del misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres claro, sí. como ahora, ¿ya? Ya, y después les dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de Claro. la promesa en Cristo por medio del evangelio. ¿Ya? Y dice aquí que Pablo fue hecho ministro y después va a decir, fue dado esto a mí de anunciar esto entre los gentiles. ¿Qué es esto? El evangelio de las inescrutables o insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, mire, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esta multiforme sabiduría de Dios, que es el misterio también, está siendo dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios así lo propuso en la eternidad, ¿ya? ¿En quién? Y aquí es donde dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Entonces, como Pablo sabe que tiene seguridad y acceso con confianza por medio de la fe a Dios, por eso pide que no desmayen a causa de las tribulaciones de él, las cuales son la gloria de ellos, y por esta causa, o sea, por la seguridad que ya presentó anteriormente y la confianza que tiene para acercarse a él, entonces dobla sus rodillas ante el Padre y pide entonces que ellos puedan conocer el misterio, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de esa manera entender también o conocer
el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ahora, para mí, eso es para mí, dice, seáis plenamente capaces de comprender. Aquí lo que pide es comprender. De hecho, voy a poner la palabra acá, comprender, que significa, mire, adquirir, entender, enterarse de, ¿ya? Ujú. Y acá dice conocer el amor de Cristo. ¿Por qué acá no dice y de comprender el amor de Cristo también? Porque el amor de Cristo excede todo conocimiento, lo sobrepasa. El misterio, por lo tanto, no. No es tanto que lo sobrepase como lo sobrepasa el amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo lo excede. Por eso es que él acá pide que conozcan el amor de Cristo, o sea, que lo vivan. Ya acá es Ah, ya. entender, Sí, reconocer, sí. Mm, puede ser, ya sí, saber, sí. aprender, estar familiarizado con. Al menos así lo Mm, entiendo yo. ¿Ya? ¿Por qué? ya. Porque el amor de Cristo excede todo conocimiento, o sea, todo lo que ya he venido diciendo acá, que es comprender con todos los santos. ¿Ya? Porque viene hablando del misterio. Pablo ha seguido hablando del misterio acá, de este misterio escondido en los siglos, en Dios, desde los siglos en Dios. Pero insisto, eso es lo que yo dándole vuelta he logrado entender, pero Ya. yo sé que hay otra postura distinta, que lo entiende distinto, pero comprender y conocer no es lo mismo. Yo No, conozco, por ejemplo, conozco una casa, conozco mi casa, pero ahora yo comprendo cómo fue formada la casa del todo, lo llego a comprender y así podría poner ejemplos. Estoy poniendo un ejemplo para que me entiendan la diferencia, pero yo sé que todos sabemos que hay una diferencia en cuanto a comprender y a conocer, ¿ya? Yo puedo conocer a mi esposa, pero ¿logro comprenderla del todo? ¿Logro comprender su anchura, la longitud, la profundidad, la altura de su ser entero? Por eso es que Pablo yo lo ligaba con Romanos 11, cuando dice, oh profundidades del amor, ¿cómo era? Romanos 11:33, ya me lo aprendí. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire, oh profundidad. Y anteriormente, y acá dice cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y anteriormente había dicho, entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Mire, de nuevo, por eso es que él acá dice, comprendáis plenamente cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, está hablando un poco de lo mismo. Y viene hablando del misterio, ¿ya? En este caso, entre los gentiles el anunciar el evangelio de esto, de las inescrutables riquezas de Cristo. ya. Pero insisto, así al menos lo entiendo yo a priori. Sí. Eso, Ya, te lo vamos a dejar entendí, hasta por lo acá. menos ya entiendo cómo voy a seguir viendo esto para ver cómo, pero ya entendí la postura bien, la tuya. Ya. Y entonces De todas déjame maneras, aquí sigamos masticarlo para dándole vuelta poderla. el martes, Sí, sí, ¿ya? ya, Sigámosle dando vuelta porque es un tema que entiendo yo, es bueno que lo sí, entendamos, ¿ya? ok, Es súper bueno que lo entendamos. bueno. Ya, hermanos, así que eso, no sé si alguien más quiere decir algo ahí para terminar, ya que estamos en la hora. Si no, seguimos el martes y le damos vuelta ahí, ya al asunto, ¿vale?